Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su desobediencia y rebelión. En una de sus declaraciones, Jesús afirmó haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Pero esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si Satanás se convirtió en el enemigo de Dios, ¿por qué simplemente no lo destruyó por completo? ¿Por qué sigue existiendo y teniendo influencia en el mundo actual? En el estudio bíblico de hoy, exploraremos esta cuestión en profundidad y revelaremos las razones por las cuales Dios no puede ni va a eliminar a Satanás ni a sus. Satanás es una figura ampliamente conocida tanto en la Biblia como en la cultura moderna. Sin embargo, lo que muchos desconocen es el verdadero significado de su nombre. La palabra Satanás significa adversario o enemigo, pero también puede traducirse como caído. Sin embargo, hay un matiz clave en esto. No se refiere a un evento único en el pasado, sino a un estado continuo. Es decir, Satanás no solo cayó una vez, sino que sigue cayendo constantemente. Se hunde más y más en la oscuridad, alejándose de la luz y volviéndose cada vez más. Si este tema te interesa, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Además, si te ha gustado el video, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos y grupos cristianos. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo este mensaje. El libro de Apocalipsis describe cómo Satanás fue arrojado a un abismo sin fondo. Esta imagen simboliza una caída interminable, un descenso perpetuo del que nunca podrá escapar. Su propia soberbia fue su perdición y, paradójicamente, es lo que lo mantiene en esta caída eterna. El orgullo es un veneno que consume a quien lo deja crecer en su interior, llevándolo a la destrucción. Cualquier persona que no confronte la arrogancia en su vida corre el riesgo de perderlo todo, atrapada en su propio engaño y deseos de grandeza. Proverbios 16:18 nos advierte claramente sobre esto. El orgullo precede a la ruina, y es importante entender que la destrucción no siempre significa la muerte física. En el Salmo 103:4, el rey David nos recuerda que Dios es quien redime nuestra vida de la destrucción. Esto significa que una persona puede estar siendo destruida sin siquiera darse cuenta, aún estando viva. La soberbia puede desgarrar relaciones, sabotear oportunidades, e incluso bloquear las bendiciones que Dios pone en nuestro camino. Puede hacer que una persona pierda su rumbo, se aísle de quienes la aman y termine atrapada en una espiral de autodestrucción. Pero, ¿cómo se puede evitar esta caída? La respuesta es la humildad. Solo a través de la humildad podemos contrarrestar los efectos devastadores del orgullo y abrirnos a la guía de Dios en nuestra vida. Satanás, también conocido por algunos como Lucifer, ha sido el eterno tentador de la humanidad, intentando desviar al ser humano de la obediencia a Dios durante miles de años. Sin embargo, su historia comenzó de una manera muy diferente. Antes de convertirse en el enemigo de Dios y la personificación del mal, fue creado como un ángel de gran esplendor, diseñado para reflejar la gloria divina y liderar la adoración celestial. No obstante, para Satanás, servir a Dios no era suficiente. No quería simplemente rendir homenaje al Todopoderoso, él anhelaba estar en su lugar, ser exaltado y recibir adoración. Su ambición lo llevó a rebelarse contra su propio Creador. Movido por su deseo insaciable de poder, Satanás reunió un ejército de ángeles y los convenció de darle la espalda a Dios. Estos ángeles, que una vez fueron seres celestiales puros, cayeron junto con él y se convirtieron en lo que conocemos como ángeles caídos. Es importante notar que los ángeles caídos no son lo mismo que los demonios. Los demonios son espíritus sin cuerpo que vagan por la tierra, buscando influenciar a los seres humanos. En cambio, los ángeles caídos fueron originalmente seres poderosos en el cielo, pero tras su rebelión, quedaron separados de la presencia de Dios, atrapados en su propia corrupción. Los ángeles caídos quedaron envueltos en tinieblas tras su rebelión. La guerra en los cielos fue intensa y brutal. De un lado, el arcángel Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, junto con una legión de ángeles leales a Dios. Del otro, Satanás, manifestado como un dragón imponente, liderando a miles y miles de seres corrompidos. La batalla fue feroz, pero la soberanía de Dios jamás estuvo en peligro. Ninguna fuerza, por más poderosa que parezca, puede desafiar el dominio del Altísimo. Finalmente, la guerra culminó con la derrota de Satanás y sus seguidores,
quienes fueron expulsados del cielo para siempre. El libro de Apocalipsis 12, 7-8 describe este evento con claridad. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto nos revela algo impactante. Satanás y sus ángeles tenían un lugar, una posición y un nivel de existencia en el reino celestial. No eran simples forasteros, sino que ocupaban un estatus dentro de la estructura celestial. Sin embargo, por su rebelión, fueron despojados de todo y arrojados fuera de la presencia de Dios. Ahora, aquí viene algo aún más profundo. Aunque Satanás perdió su lugar en el cielo, los creyentes en Cristo han recibido una posición allí. Efesios 2:6 nos dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa que, a través de la fe, los cristianos han sido elevados a una posición de autoridad espiritual en el reino de Dios. Pero aquí surge una pregunta clave. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás y a sus ángeles en ese mismo momento? ¿Por qué, en lugar de aniquilarlos, permitió que descendieran a la tierra y trajeran caos y destrucción a la humanidad? Este es el misterio que exploraremos en profundidad en el video de hoy, así que quédate con nosotros hasta el final, porque la respuesta cambiará tu perspectiva sobre la lucha espiritual y el propósito divino. Para comprender la razón detrás de la existencia continua de Satanás y sus ángeles caídos, es fundamental explorar una verdad espiritual profunda. Dios no puede destruir a Satanás ni a sus seguidores porque fueron creados como seres espirituales. Según Juan 4:24, Dios es espíritu, y de la misma manera, Lucifer y los ángeles caídos también son seres espirituales. A diferencia de los humanos, cuya existencia física está ligada a la mortalidad, los espíritus no pueden ser aniquilados de la misma manera en que un cuerpo físico puede morir. El hecho de que Satanás siga existiendo nos revela algo aún más intrigante. Dios tiene un propósito para él. Nada en la creación es arbitrario o carece de sentido dentro del plan divino. Cada criatura que Dios ha formado tiene una razón de ser, y aunque algunos elijan rebelarse contra su Creador, Él tiene la capacidad de usar incluso la maldad y las circunstancias más adversas para cumplir su propósito supremo. Dios no está limitado por el caos ni por las decisiones equivocadas de su creación. Su soberanía es absoluta, y de alguna manera, incluso Satanás encaja dentro de ese diseño. Para comprender mejor quién es Satanás y cómo Dios permite su existencia, debemos examinar lo que la Biblia nos dice sobre su caída. En el capítulo 14 del libro de Isaías, encontramos una de las descripciones más reveladoras de su rebelión. El pasaje nos muestra el destino trágico de Lucifer, quien alguna vez fue un ser glorioso en el cielo. Isaías 14:12 dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Este versículo nos deja ver que Satanás no solo fue expulsado del cielo, sino que su caída tuvo consecuencias sobre toda la humanidad. ¿Pero qué llevó exactamente a Lucifer a su ruina? Su ambición desmedida. En su corazón, él se convenció de que podía elevarse por encima de Dios mismo. Se creía digno de ocupar el trono divino, de ser adorado y exaltado como el Altísimo. Su deseo de poder lo cegó, y esa arrogancia lo llevó a perderlo todo. Satanás, en su arrogancia, proclamó su deseo de usurpar el lugar de Dios. En Isaías 14, 13-14 se nos revelan sus pensamientos más profundos. «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más remotas del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». Estas palabras no solo reflejan su ambición desmedida, sino también el error fatal que lo llevó a su ruina. En lugar de someterse a la voluntad divina, quiso exaltarse a sí mismo como si fuera igual a Dios. Pero en el mismo pasaje, Dios declara su destino inevitable, pero ha sido derribado hasta el Seol, hasta lo más profundo de la fosa, Isaías 14:15. Esto nos muestra el contraste entre su arrogancia y su caída. Satanás pensó que podía elevarse por encima de su Creador, pero terminó sumergido en la condenación y el juicio eterno. Uno de los nombres más conocidos de Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Este título nos da pistas sobre lo que él era antes de su caída.
un ser radiante, lleno de gloria y esplendor, creado con un propósito elevado dentro del reino celestial. Sin embargo, su deseo de grandeza lo llevó a la corrupción y lo convirtió en el adversario de Dios y de la humanidad. Otro pasaje clave que describe la caída de Satanás se encuentra en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Aquí, Dios habla a través del profeta y nos da más detalles sobre la posición privilegiada que Lucifer tenía antes de su rebelión. Ezequiel 28, 12-14 dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el jardín de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Tus engastes y encajes estaban labrados en oro, el día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Este pasaje nos revela que Lucifer no era un ángel común, sino un querubín ungido, una de las criaturas más exaltadas en el reino celestial. Estaba revestido de gloria y esplendor, con un propósito divino en la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de todo el honor que le fue otorgado, la soberbia lo cegó, llevándolo a perder su posición y a ser expulsado de la presencia de Dios. Desde el día en que fue creado, Lucifer fue concebido como un ser perfecto, dotado de esplendor y sabiduría. Pero en algún punto de su existencia, la maldad comenzó a gestarse en su interior. Ezequiel 28, 15-17 nos describe este cambio con palabras contundentes. Desde el día en que fuiste creado, eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. En la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios como cosa profana y te expulsé, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra, te puse delante de los reyes para que te vieran. Este pasaje revela que Lucifer no solo era hermoso, sino que también poseía una influencia significativa en el reino celestial. Su posición privilegiada lo convirtió en un ser de gran poder y autoridad. Sin embargo, esa misma posición lo llevó a desarrollar orgullo en su corazón. En lugar de reconocer que su esplendor era un reflejo de la gloria de Dios, comenzó a atribuirse el mérito a sí mismo. La arrogancia lo cegó y la corrupción se apoderó de su mente. Dios no podía permitir que esa soberbia permaneciera en su reino. El orgullo es una fuerza destructiva, una raíz que, cuando se deja crecer, contamina todo lo que toca. Lucifer pasó de ser un ser glorioso a convertirse en un ser depravado, dispuesto a desafiar la autoridad de su Creador. Su caída no solo significó su expulsión del cielo, sino que también lo convirtió en el enemigo declarado de Dios y de la humanidad. Es interesante notar que su descenso no fue solo una pérdida de estatus, sino una transformación total de su naturaleza. Satanás dejó de ser un querubín protector para convertirse en el tentador, el adversario, el gran engañador. Su arrogancia lo llevó a rebelarse, y en su rebeldía, arrastró a otros seres celestiales con él. Desde entonces, su misión ha sido pervertir y destruir todo lo que Dios creó como bueno. La historia de Lucifer es un recordatorio poderoso de cómo la soberbia puede llevar incluso a los más altos a la ruina. Nos enseña que el orgullo es un veneno que corrompe el alma y que la verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación propia, sino en la humildad y la obediencia a Dios. Satanás no solo se desvía de su propio camino, sino que también lleva a otros a hacerlo, lo que refleja su propia caída espiritual. Es conocido como el acusador, y esta característica es claramente ilustrada en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde vemos una escena impactante de Josué delante de Dios, con Satanás a su derecha, acusándolo. A lo largo del Nuevo Testamento, también es evidente cómo Satanás sigue afligiendo a la humanidad. Un ejemplo claro de esto es que incluso el mismo Jesucristo fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Más tarde, durante su ministerio, Jesús hace una declaración que refuerza la visión bíblica sobre el origen de Satanás, como se menciona en Lucas 10:18, donde afirma haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo, un símbolo claro de su caída y derrota. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, encontramos otra referencia importante sobre el destino de Satanás y los ángeles caídos,
porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Esta misma idea se menciona también en la carta de Judas, en el primer capítulo, donde se dice que los ángeles que abandonaron su posición original de autoridad están reservados en prisiones eternas bajo oscuridad densa hasta el juicio del gran día. La Biblia nos enseña que Satanás ha recibido cierta libertad para actuar en el mundo, pero esa libertad no es eterna. Hay un juicio reservado para él y para aquellos que lo siguen, el cual se cumplirá en el tiempo establecido por Dios. La lucha de Satanás contra la humanidad es un reflejo de su intento de desviar a los hombres del propósito divino, pero la palabra de Dios nos garantiza que su derrota es inevitable y que, al final, el mal será vencido y la justicia prevalecerá. Satanás sigue actuando con astucia, tratando de engañar a aquellos que están alejados de la verdad, pero las Escrituras nos recuerdan constantemente que su victoria ya fue sellada en la cruz de Cristo. Lo que nos queda a nosotros es permanecer vigilantes y firmes en la fe, sabiendo que, a pesar de las adversidades y las tentaciones, la victoria final ya ha sido alcanzada. Y al final, Satanás será completamente derrotado, así como los ángeles que lo siguieron en su rebelión, siendo arrojados a un lugar de oscuridad eterna, conforme a la promesa divina. La palabra de Dios nos asegura que el mal tiene un fin determinado y que la justicia de Dios triunfará sobre toda iniquidad. Ahora, te invito a reflexionar, ¿cómo te estás preparando para la batalla espiritual que todos enfrentamos? Al final, Satanás será juzgado por sus pecados, lo cual nos ofrece una visión más clara de por qué Dios no ha destruido a Satanás y a sus ángeles caídos. Sería injusto acabar con un criminal sin que pase por un juicio justo. Dios está esperando el juicio final del mundo, donde todos serán juzgados y recibirán la recompensa de acuerdo a sus obras. Para comprender mejor esta cuestión, es esencial que primero miremos profundamente quién es verdaderamente Dios. La realidad es que ciertos atributos santos de Dios lo llevan a actuar de una manera específica. Además, dado que Dios es inmutable, siempre el mismo, si podemos entender quién es Él, podemos comprender de manera confiable por qué Él hace lo que hace. Las acciones de Dios siempre son un reflejo de su naturaleza, es decir, lo que Dios hace proviene de quien Él es. Lo primero que debemos recordar al hacer esta pregunta es que Dios es todopoderoso. No puede haber, en realidad, ningún desafío a su autoridad, porque Él tiene el poder absoluto sobre todo el universo. Si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del mundo, nada de lo creado puede ser superior a su Creador. Si Dios realmente creó todo lo que existe, no hay nada que se le compare ni que lo pueda desafiar. Esto resalta aún más la grandeza de su poder, que está más allá de nuestra comprensión completa. Este poder infinito es un aspecto esencial del carácter divino y nos ayuda a entender por qué las acciones de Dios no siempre son inmediatas o comprensibles a simple vista. Él está cumpliendo un propósito eterno, esperando el momento perfecto para hacer justicia de manera absoluta. Cada acción de Dios tiene un propósito profundo, y su paciencia y misericordia, aunque a veces parezcan demoradas, están alineadas con su naturaleza justa y perfecta. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el tiempo para el juicio de Satanás y de aquellos que lo siguen llegará. A través de su paciencia, se asegura de que todos tengan la oportunidad de elegir su camino y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En su justicia, no hay lugar para la parcialidad, cada ser será juzgado de acuerdo a sus obras. Y es esta naturaleza justa de Dios la que nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo estamos viviendo según su voluntad. Es importante que tomemos en cuenta que el poder de Dios no es algo abstracto, sino que se manifiesta en cada aspecto de la creación. Desde las estrellas que se mantienen en su curso hasta los pequeños detalles de nuestras vidas cotidianas, todo muestra la grandeza de su soberanía. En ese sentido, la pregunta no es solo sobre por qué Dios permite que Satanás siga actuando, sino también sobre cómo nosotros respondemos a su autoridad y cómo vivimos bajo su poder y justicia. Si consideramos que Dios es el creador de todos los seres y cosas, tal como lo afirma la Biblia, entonces es evidente que ninguno de sus seres creados puede alcanzar una posición de autoridad superior a la de Él. Una concepción errónea común sobre Satanás es que se le ve como el enemigo supremo de Dios. Existen quienes creen que Satanás y Dios están atrapados en un empate en la lucha por el control del universo. Otros piensan que Dios defendió el cielo por poco, expulsando a Satanás y a sus demonios. Esta es una gran equivocación. Dios no tiene rival,
Nadie se le acerca en poder, ni siquiera Satanás. La llamada batalla por el cielo, desde la perspectiva de Dios, no fue en absoluto una batalla difícil. No hubo ninguna posibilidad de que Satanás pudiera ganar contra el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Este evento se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Al leerlo, tratemos de notar lo que está haciendo Dios mientras la batalla tiene lugar, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este pasaje deja claro que la victoria de Dios no estuvo en duda ni por un momento. La batalla, aunque descrita en términos humanos como un enfrentamiento entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus seguidores, no fue realmente una lucha en la que existiera incertidumbre sobre el resultado. La derrota de Satanás fue definitiva, y él y sus ángeles no encontraron más lugar en el cielo, siendo arrojados fuera de la presencia de Dios. Esta acción muestra no solo el poder absoluto de Dios, sino también su autoridad inquebrantable sobre todo lo creado. Es crucial entender que Satanás, aunque sigue actuando en el mundo y buscando desviar a la humanidad, ya ha sido derrotado en el plano espiritual. Su poder es limitado, y su destino final ya está sellado. El intento de Satanás de rebelarse contra el Creador fue una acción fútil, y a pesar de su influencia temporal en la tierra, nunca podrá desafiar la soberanía divina. Este relato también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si Satanás, el ángel caído, fue derrotado de manera tan contundente por el poder de Dios, ¿qué significa esto para nuestras vidas y nuestra fe? Como creyentes, debemos tener la certeza de que, aunque enfrentemos adversidades y tentaciones, el mismo Dios que derrotó a Satanás tiene el control absoluto de nuestras vidas y el poder para ayudarnos a superar cualquier desafío que se nos presente. La victoria ya está garantizada, y todo aquel que permanezca fiel a Dios será protegido y llevará consigo la seguridad de que su batalla también tiene un propósito en los planes divinos. Satanás, el engañador de todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Entonces escuché una gran voz en el cielo que decía: «Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, pues no amaron su vida, aun cuando tuvieron que morir». Este pasaje no solo revela la derrota de Satanás, sino también la manera en que los fieles, por su fe y su testimonio, vencen las artimañas del enemigo. El poder del sacrificio de Cristo y la valentía de aquellos que permanecen firmes en la fe, incluso hasta la muerte, es un recordatorio poderoso de la victoria que ya se ha asegurado. Hay algo profundamente hermoso en la naturaleza de Dios al no destruir a Satanás de inmediato. Este acto de misericordia muestra el amor de Dios por sus criaturas, incluso cuando ellas no lo aman de vuelta. La paciencia de Dios, al permitir que Satanás aún tenga influencia en el mundo, no es un signo de debilidad, sino un testimonio de su amor incondicional. Dios desea dar a todos la oportunidad de arrepentirse y reconocer su autoridad, pero, al mismo tiempo, sabe que llegará el momento en que el mal será derrotado de una vez por todas. El segundo aspecto crucial que debemos entender sobre quién es Dios es que Él es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Cada pequeño y aparentemente insignificante detalle del universo es conocido profundamente por Él. No existe ninguna excepción a esta afirmación. Dios tiene un entendimiento completo de cada individuo, de cada situación y de cada decisión que cada persona toma. Este conocimiento va más allá de nuestra capacidad de comprender. Dios tiene una perspectiva única que ninguna otra criatura posee. Él sabe lo que está sucediendo en lo más profundo de los corazones de las personas, conoce las intenciones detrás de cada acción y la motivación detrás de cada pensamiento. Esto significa que Dios no solo entiende el pasado, el presente y el futuro con una claridad absoluta, sino que también tiene la capacidad de ver las repercusiones de cada decisión tomada. Su sabiduría es infinita, y desde esa perspectiva perfecta, Él actúa de manera que no solo es justa, sino también llena de misericordia. No hay nada oculto para Él, y no hay nada que escape a su conocimiento. Este atributo de Dios nos invita a confiar plenamente en su dirección,
porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, incluso cuando nosotros mismos no comprendemos el panorama completo. Dios no solo conoce lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Él entiende cada circunstancia que nos lleva a tomar decisiones, cada dolor, cada lucha interna. Esto nos da una profunda seguridad de que no estamos solos en nuestras batallas, pues Dios no solo observa desde lejos, sino que conoce nuestras luchas más íntimas y nos guía con una sabiduría perfecta. Dios tiene la capacidad única de ver todos los aspectos de cualquier historia de manera completa. La Biblia dice muy poco sobre por qué Satanás hizo lo que hizo, pero menciona que se llenó de celos y orgullo hacia Dios. La naturaleza omnisciente de Dios significa que Él conocía perfectamente los pensamientos y motivos de Satanás y sus demonios. Él entendía completamente por qué Satanás actuó de esa manera. Este aspecto de Dios nuevamente nos muestra una de sus cualidades más impresionantes, su compasión. Un padre no castiga a su hijo si entiende por qué hizo lo que hizo. Un padre amoroso le da a su hijo repetidas oportunidades para corregir lo que hizo mal. Una de las razones por las cuales Dios no destruye a Satanás y a sus seguidores de inmediato es que Él entiende completamente por qué Satanás actuó como lo hizo. Para nosotros, esto puede parecer una locura, pero Dios no ve las cosas de la misma manera. Él comprendió los motivos detrás de la rebelión de Satanás, y a pesar de eso, mostró compasión por él. Esta compasión no implica debilidad, sino una profunda comprensión del libre albedrío y la naturaleza del ser creado. Esto nos lleva a entender que, aunque no comprendamos completamente por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles sigan existiendo, Dios sí lo sabe. Él entiende completamente por qué hace lo que hace, y cada acción de Él está basada en un conocimiento perfecto de la situación. Dios actúa con una sabiduría que va más allá de nuestra comprensión limitada, y por eso, aunque no entendamos la razón detrás de ciertos actos divinos, podemos confiar en que todo tiene un propósito en su plan eterno. El libre albedrío es un regalo que Dios otorga a toda su creación. En resumen, en lugar de usar su asombroso poder para forzar a todos a obedecerle, Dios ha elegido darnos la capacidad de elegir, de decidir por nosotros mismos. Este regalo de la libertad es fundamental para la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Si Dios hubiera optado por imponer su voluntad de manera coercitiva, no estaríamos viviendo en una relación genuina con Él, sino en una forma de sumisión forzada. El libre albedrío implica la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre seguir a Dios o rechazarlo. Es una bendición, pero también conlleva una gran responsabilidad. Satanás, en su rebelión, eligió desafiar a Dios, y aunque su elección fue destructiva, el libre albedrío permitió que su acción tuviera consecuencias. De esta manera, podemos ver cómo la compasión de Dios no anula la justicia divina. Dios permite que las criaturas que elige den el paso hacia la rebelión, pero al mismo tiempo, está trabajando en su plan redentor para restaurar lo que fue dañado por el pecado y la rebelión. Este entendimiento de la naturaleza de Dios y el libre albedrío nos llama a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cómo estamos usando el regalo del libre albedrío que Dios nos ha dado? ¿Estamos eligiendo vivir según su voluntad, o estamos siguiendo el camino de la rebelión que trajo consecuencias tan graves para Satanás y sus ángeles? Dios otorga a cada ser creado la capacidad de tomar decisiones libres, un regalo de libre albedrío que les da la opción de elegir si desean o no seguirle. Este don se extiende a toda su creación, incluidos los ángeles. Como seres que reciben el libre albedrío, los ángeles también están sujetos a la posibilidad de elegir, lo que implica que un día alguno de ellos, o incluso un grupo de ángeles, podría decidir no seguir a Dios. La existencia de esta posibilidad está ligada a la naturaleza misma del libre albedrío. Nos surge una pregunta importante: ¿por qué Dios otorgó el libre albedrío? ¿Era realmente necesario? La clave está en que el libre albedrío es un ingrediente esencial en el amor genuino. No se puede amar a alguien ni mantener una relación verdadera con esa persona si no hay libertad para escoger hacerlo. El amor no puede ser forzado, tiene que ser un acto libre, un acto de elección. Por eso, Dios, quien desea que su creación le ame libremente, les da la oportunidad de decidir por sí mismos. Sin embargo, Él sabe perfectamente que algunos, con este regalo, decidirán no corresponderle con amor. El desafío que emerge a raíz del libre albedrío es el siguiente:
Si Dios castiga y destruye a todos aquellos que ejercen el libre albedrío de una manera que Él no aprueba, ¿realmente les ha dado una opción genuina? La pregunta es profunda, ya que uno no tiene realmente una elección si una de las opciones lleva consigo una consecuencia inevitable de muerte o castigo. Si al tomar una decisión hay una certeza de que se pagará un precio tan alto, ¿es ese realmente un acto libre? La libertad de elegir se vuelve cuestionable si las consecuencias son tan graves que se eliminan las alternativas viables. Este dilema resalta el equilibrio delicado que Dios mantiene al otorgarnos el libre albedrío. Él quiere que le sigamos porque le amamos, no porque se nos haya forzado a hacerlo. Por lo tanto, aunque Él sabe que algunos elegirán rechazarle, su regalo de libre albedrío sigue siendo una manifestación de su amor y deseo de tener una relación auténtica con sus criaturas. Sin embargo, esa libertad también significa que hay quienes eligen el camino de la rebelión, lo que inevitablemente conduce a consecuencias trágicas. Este principio de libre albedrío y amor genuino nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y elecciones diarias. ¿Estamos eligiendo seguir a Dios por amor y gratitud, o lo hacemos por obligación? ¿Estamos usando nuestro libre albedrío para acercarnos a Él, o estamos eligiendo caminos que nos alejan de su voluntad? El amor verdadero solo se puede ofrecer libremente, y ese amor es el que Dios desea ver en nosotros, aun sabiendo que algunos se alejarán de Él. El libre albedrío requiere que tanto la posibilidad de rebelión como la de redención sigan existiendo. Debido a que Dios es justo y equitativo, Él decide respetar la elección de Satanás de abandonar su posición en el cielo. Aunque Satanás no será derrotado en este momento, tampoco será eliminado, incluso cuando haya hecho una elección equivocada. Dios, en su justicia, no interfiere con la libertad de los seres creados, permitiendo que tanto los ángeles como los seres humanos tengan la capacidad de tomar decisiones, aunque esas decisiones puedan llevar a consecuencias trágicas. Sin embargo, existe una teoría adicional sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios continuaran existiendo después de su rebelión. Si analizamos los relatos del Evangelio sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos ver que Satanás tuvo un papel importante en el viaje de Jesús hacia la cruz. Podría ser que, a pesar de que Satanás había rechazado a Dios, éste lo usara de alguna manera para cumplir su misión divina de librar al mundo del pecado. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es cuando tienta a Jesús en el desierto. 3 veces Satanás se acerca a Jesús con diversas tentaciones. Jesús se mantiene firme, respondiendo a las provocaciones de Satanás con citas de las Escrituras. En este momento, Jesús se convierte en el primer ser humano en resistir las tentaciones de Satanás, demostrando así su poder y voluntad para enfrentar y vencer la adversidad. Esta parte crucial de la historia de Jesús es fundamental porque valida su capacidad para ser el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque solo alguien que fuera completamente sin pecado y que pudiera resistir las tentaciones del mal podría ser considerado digno de morir en lugar de otros. Si Jesús hubiera cedido a las tentaciones de Satanás, no habría podido cumplir su misión redentora. Su victoria sobre Satanás en el desierto no solo demuestra su fortaleza espiritual, sino que establece su pureza y su idoneidad para ofrecerse como sacrificio por el pecado del mundo. Esta victoria se convierte en un símbolo de la victoria de Dios sobre el mal, y al mismo tiempo, marca el comienzo del proceso que llevaría a la derrota definitiva de Satanás y de la muerte misma. Este evento en el desierto también subraya cómo, aunque Satanás haya elegido rebelarse contra Dios, Dios no solo lo permite, sino que de alguna manera lo usa para su propósito divino. Aunque Satanás actúa con malicia, Dios, en su soberanía, puede hacer que incluso las acciones malignas cumplan con su plan perfecto. Así, a través de la resistencia de Jesús a las tentaciones, Dios demuestra su poder absoluto y su capacidad para redimir incluso las circunstancias más oscuras para llevar a cabo su obra de salvación. Este hecho nos invita a reflexionar sobre la manera en que Dios utiliza incluso las pruebas más difíciles en nuestras vidas para cumplir con su propósito. A veces, el mal puede parecer ganar terreno, pero Dios siempre tiene el control, y Él puede usar incluso esos momentos para llevarnos más cerca de Él y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Un concepto fundamental en el sacrificio de Jesús es la idea de que una persona inocente puede tomar el lugar de una persona culpable. Imagina que un inocente toma el lugar de un criminal en la cárcel, la inocencia de esa persona se transfiere al culpable, y ambos cambian de posición. De manera similar,
el plan de Dios era transferir la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. Esto es lo que Jesús logró en la cruz, se convirtió en pecado y nos cubrió con su santidad. Su capacidad para resistir la tentación y su éxito en no ceder a las pruebas demuestran que Él era digno de cargar con el pecado del mundo. Tal vez este sea uno de los motivos por los que Dios permitió que Satanás siguiera existiendo, para que Él pudiera demostrar que Jesús era verdaderamente digno de llevar a cabo esta misión. El segundo papel importante que Satanás desempeña en la historia de Jesús es su influencia sobre Judas Iscariote, el hombre que traicionaría a Jesús y lo entregaría a las autoridades para ser crucificado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús moriría por los pecados del mundo si nadie lo entregaba para ser crucificado? En este caso, el papel de Satanás en la vida de Jesús fue entrar en Judas y sembrar la duda en su corazón sobre el poder de Jesús. Esta duda fue tan profunda que llevó a Judas a traicionar a Jesús, entregándolo para que lo mataran. Este acto de traición era crucial en el plan de salvación de Dios, ya que sin la acción de Judas, no habría sido posible que Jesús fuera arrestado y crucificado. Quizás, al permitir que Satanás siguiera existiendo, Dios estaba permitiendo que se cumplieran ciertas condiciones que formarían parte de su plan divino. Aunque Satanás actuaba con malicia, sus acciones fueron usadas para cumplir el propósito de Dios, que Jesús fuera entregado para que, al morir, pudiera ofrecer la salvación a la humanidad. De esta manera, incluso los planes malignos de Satanás, aunque motivados por el mal, fueron absorbidos en el plan divino de redención, demostrando la soberanía y el control absoluto de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el mal. Este entendimiento nos invita a reflexionar sobre cómo Dios usa todo, incluso las circunstancias difíciles y los actos de traición, para llevar a cabo su voluntad. Aunque a menudo no comprendemos completamente por qué ocurren ciertos eventos en nuestras vidas, podemos confiar en que Dios tiene el control y que incluso lo negativo puede ser transformado en algo que cumple un propósito divino. La historia de Judas y Satanás nos recuerda que, a pesar del mal en el mundo, Dios sigue siendo soberano y puede usar cualquier situación para cumplir con su plan eterno. Dios permitió que Satanás y sus seguidores vivieran después de su rebelión, ya que Satanás, a pesar de todo, tenía un papel importante que desempeñar en la historia de la redención. Él no solo fue un ángel que se rebeló contra Dios, sino que, a través de su acción, se cumplió parte del plan divino. Satanás logró reunir una gran cantidad de ángeles que compartieron su desobediencia y juntos lucharon por el control del cielo. En lugar de ser destruidos, fueron expulsados del cielo como exiliados. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué Dios no los destruyó de inmediato por su rebelión? Una posible respuesta es que Satanás tenía un propósito mayor en el plan de salvación. Tal vez su existencia, aunque caótica, era parte de una herramienta que Dios usaría para cumplir su misión de redimir al mundo. Quizás, en un acto de amor divino, Dios permitió que Satanás tuviera la oportunidad de cambiar de rumbo y volver a Él, a pesar de todo. Este acto de amor es profundo, ya que no solo muestra la paciencia infinita de Dios, sino también su deseo de ofrecer a cada ser creado la oportunidad de arrepentirse y regresar a Él. Es importante entender que el amor no puede existir sin la capacidad de elegir. Dios, en su infinita sabiduría, desea que todos los seres creados le amen libremente. Es por esta razón que otorga el libre albedrío, ya que sin la opción de rechazarlo, el amor sería forzado, no auténtico. Dios no puede eliminar a todos aquellos que no lo eligen, ya que eso anularía el libre albedrío que es esencial para el amor verdadero. Por lo tanto, Dios eligió permitir que Satanás y sus demonios continuaran existiendo, porque, al final, ese es el propósito del libre albedrío, la posibilidad de rechazo, pero también la posibilidad de arrepentimiento. La libertad de elegir, incluso la de rechazar a Dios, es necesaria para que el amor genuino florezca. De esta forma, incluso la existencia de Satanás, aunque aparentemente oscura y negativa, es permitida dentro del plan divino, ya que, al final, todo puede servir a un propósito más grande, el de restaurar y redimir a la humanidad. Este entendimiento nos ayuda a ver cómo las circunstancias más complejas y las decisiones aparentemente equivocadas pueden estar dentro del control soberano de Dios. Aunque no siempre entendamos el porqué de las cosas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito divino que trasciende nuestra comprensión. Su amor es tan grande que incluso le da la oportunidad a los que se rebelan de regresar a Él, y en este proceso, el libre albedrío sigue siendo fundamental para que el amor verdadero sea posible.
El amor es un principio esencial, y una de las características más sobresalientes del amor es su infinita paciencia. Si este video te ha bendecido de alguna manera, te invito a apoyar este contenido dando me gusta, compartiéndolo con tus grupos cristianos en WhatsApp para que más personas se beneficien de este mensaje, y si lo sientes en tu corazón, puedes mostrar tu agradecimiento haciendo clic en el botón de Super Gracias que aparece abajo. Y si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo y activar la campanita para no perderte más contenido que te inspire y te acerque más a la palabra de Dios. Gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad.